En esta segunda parte del video del teórico 3 voy a explicar la distribución predictiva posterior, un aspecto realmente interesante de la estadística bayesiana, la selección de modelos en el marco teórico bayesiano también, y el cálculo y uso de unos residuales particulares que son relevantes para evaluar la calidad de ajuste de modelos estadísticos, sean ellos estimados dentro de la perspectiva frecuentista o dentro de la perspectiva bayesiana. Entonces, la distribución predictiva posterior fue propuesta en el año 2014 por Hellman y colaboradores, y la definición es una distribución de probabilidades de la variable de respuesta Y implicada por el modelo tras estimar sus parámetros y tomar en cuenta las variables explicativas. Entonces, recordemos, hagamos un poco de teoría antes, recordemos la ecuación fundamental de la estadística bayesiana, de la estimación de parámetros en la estadística bayesiana, que tenemos la probabilidad, la distribución posterior de parámetros. Aquí estoy denotando por teta los parámetros, puede haber uno o más. La distribución de los parámetros dados los datos es proporcional al producto de la verosimilitud por la distribución de probabilidades previas, es decir, por lo que conocemos sobre los parámetros antes de ver los datos. Entonces, esta es una ecuación de cuasi probabilidad, digo cuasi porque no integra 1, ya que tenemos aquí el signo de proporcionalidad, dado que no estimamos el denominador. Para ello, ver otros teóricos, otros videos de esta serie. Entonces, con esta ecuación se puede predecir la probabilidad de observar un nuevo dato. Aquí por y new me refiero a un dato o a un set de datos, poco importa. Entonces, introduciéndolo en esta lógica, entonces se obtiene la distribución de probabilidades posterior de este nuevo dato y de los parámetros, de este nuevo valor y de los parámetros dados los datos, es proporcional a esto, que esto es una verosimilitud y esta es una distribución previa conjunta. Entonces, la verosimilitud, este término central, no puede depender del nuevo dato. Esa verosimilitud depende de los datos ya tomados en cuenta. Entonces, este término aquí señalado en rojo es exactamente igual a lo que teníamos antes. Esto simplifica nuestro problema. Y el último término, que está aquí, corresponde a este producto esto es simplemente aplicando la distribución. Esta es una probabilidad conjunta, es una distribución de probabilidades conjunta que se puede descomponer en un producto de distribuciones de una probabilidad condicional por el término que condiciona a el nuevo valor de la variable de respuesta. Entonces, juntando lo que hemos obtenido en la diapositiva anterior y reordenándolos, podemos obtener exactamente esto. Y recordemos que la distribución posterior, esta es nuestra ecuación fundamental, la distribución de probabilidades posteriores es proporcional al producto de la verosimilitud por la distribución de probabilidades previas de los parámetros. Bien, y esto es exacto. Entonces podemos reemplazar este término por esto y nos queda este otro producto. Entonces obtenemos esta ecuación. Y en esta ecuación, dado que solo nos interesa los nuevos valores predichos de la variable de respuesta, lo que se hace es que se marginaliza, se hacen en la jerga estadística, y eso es equivalente a integrar esta ecuación, esta que estoy señalando en la pantalla, para todos los valores posibles del parámetro. Lo que vamos a obtener es una ecuación que parece bastante amenazadora, pero entendamos primero sus componentes antes de asustarnos. Entonces, esta integral simplemente lo que dice es que se hace una suma infinitesimal de estos dos términos, ahora veremos qué son esos dos términos, para todos los valores posibles de la variable de integración, que es este parámetro denotado teta. Si hay un solo parámetro, hay una sola integral. Si hay muchos parámetros, se integra en tantas dimensiones como parámetros haya. Lo que se está sumando es un producto de probabilidades condicionales para todos los valores de los parámetros de teta. Bien, entonces esto no es mucho más que una suma de productos de probabilidades condicionales para todos los valores posibles del parámetro teta, y eso nos va a dar como resultado la distribución posterior, predictiva posterior. Entonces, esta distribución predictiva posterior se llama así porque nos permite la predicción de nuevos valores
que es condicional a los datos ya obtenidos y a la capacidad predictiva del modelo y las variables explicativas. Entonces, esta distribución predictiva posterior puede emplearse para predecir todos los datos, tener una distribución de cada uno de los datos observados, o para predecir cualquier estadístico que pueda ser calculado a partir de la distribución predictiva posterior. Y esto tiene interés ya que un modelo, ya que se va a utilizar en la validación de los modelos, ya que un modelo que ajustase bien generaría datos y generaría estadísticos similares a los ya observados como una realización típica de dicho modelo. Entonces, de nuevo, la predicción, veamos una intuición, la distribución predictiva posterior, esta es la ecuación que hemos empleado. Entonces, imaginemos, pongamos un ejemplo, imaginemos que tenemos conteos y estos conteos son modelados con una distribución Poisson que tiene un solo parámetro que es su media. Y esta es la distribución posterior de ese parámetro, de ese proceso Poisson. Entonces tenemos que hay valores, el valor que tiene la máxima probabilidad es alrededor de 1,3 y valores de la media muy pequeños o muy grandes son relativamente improbables. Bien. Entonces, tomemos aquí 4 valores posibles de esta distribución predictiva posterior. Entonces, la distribución, si tomamos 4 valores, a saber, mu es igual a 0,75, mu es igual a 1,0, mu es igual a 1,1 y mu es igual a 1,25, podemos obtener para este modelo estadístico la distribución de probabilidades de cada uno de los valores de esa variable de respuesta, si el parámetro fuera 0,75, si el parámetro fuera 1,1, si el parámetro fuera 1,0 y si el parámetro fuera 1,25. Entonces, la distribución predictiva posterior lo que hace es que toma en cuenta todos los valores posibles, no solamente acá estos 4 valores que estoy aquí señalando a título de ilustración, y pondera por la probabilidad de ocurrencia de esa distribución posterior de cada uno de estos parámetros. Entonces, la distribución predictiva posterior para este modelo toma en cuenta no solamente los valores como dependiendo de cada valor de mu puede generarse este perfil de valores de la variable de respuesta, sino que pondera eso por la probabilidad posterior de cada uno de estos valores del parámetro mu. Entonces, la distribución predictiva posterior es un modelo generador de muchos valores de la variable de respuesta y de nuestro modelo estadístico. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que se llama Posterior Predictive Checks. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos utilizando este modelo, extrayendo 100 valores de la distribución predictiva posterior y con esos 100 valores para cada uno de los valores de la variable de respuesta, entonces eso genera estas curvas de densidad señaladas aquí en celeste, y lo que vemos aquí es que la curva de densidad observada, los datos reales, son predichos por el modelo como una realización típica de este modelo. Entonces también podemos hacer lo mismo para cada uno de los datos. Para cada uno de los datos tenemos 100 realizaciones de la distribución predictiva posterior y podemos calcular por ende su media y su intervalo de credibilidad para cada valor de la distribución predictiva posterior y observar cómo los valores observados, que son estos puntos oscuros, caen dentro de este intervalo de predicción para muchos de los parámetros, para muchos de los datos, de los valores observados de la variable de respuesta. Este intervalo de credibilidad del 95% incluye los valores observados, pero para algunos no. Y esto entonces podemos hacer un foco en estos datos, el dato 9, el dato 22 y el dato 43 que no son incluidos. Entonces podemos tratar de ver si hay algo especial en esos datos. También podemos almacenar esta distribución predictiva posterior en un objeto, y en este objeto entonces podemos utilizar otro comando de la librería Bayes-Plot, en el cual tenemos los valores observados, la distribución predictiva posterior, y aquí simplemente desagregamos este gráfico que está aquí arriba en
los mismos gráficos para diferentes niveles de la variable explicativa categórica tipo de playa. Y aquí observamos que el perfil real de nuestros datos es predicho como una realización típica para las playas de tipo alto, para las playas de tipo bajo y en general también para las playas de tipo medio, con algunas pequeñas diferencias. Este comando ppcheck del paquete bayesplot tiene una serie de funciones que son predefinidas y también se pueden generar otras funciones de interés para evaluar la capacidad del modelo de predecir estas funciones. He aquí un ejemplo. Yo definí una función, esta función quant9713. Esta función consiste en que, dado un vector de valores, se calcula el cociente entre el cuantil 97 y el cuantil 13. Esto obviamente no tiene absolutamente ningún interés, pero solo muestra que uno es capaz de utilizar estos ppchecks con cualquier tipo de funciones arbitrarias. Entonces, con este comando ppcstatgroup, que se calcula un estadístico, que es esta función particular de mi interés, quant9713, para cada grupo utilizando la distribución predictiva posterior y los datos observados, observamos que este modelo es capaz de reproducir como una realización típica, porque está en el centro de las realizaciones para todos los casos, es capaz de predecir como una realización típica esta función particular de interés. Entonces, esto tiene una enorme relevancia a la hora de validar la calidad del ajuste del modelo de los datos. Es muchísimo más interesante que utilizar estadísticos globales como un R cuadrado, aún el R cuadrado bayesiano, porque podemos evaluar la capacidad del modelo de predecir precisamente métricos que son relevantes al problema que estamos resolviendo, y eso lo podemos definir a través de una función particular, o si es que la misma no está definida, no forma parte de las muchas funciones predefinidas que tiene este comando ppcheck. La selección de modelos en el contexto bayesiano. Entonces tenemos dos modelos, un modelo ajustados en la parte 1 del video del teórico 3, un modelo que tiene una pendiente global para que relacione el número de especies con el nivel medio de la marea, y un segundo modelo que define que esos dos parámetros, el intercepto y la pendiente, relacionando el nivel medio de la marea con el número de especies, pueden variar según el tipo de playa. Tenemos entonces dos modelos y la pregunta es cuál es el que mejor describe la evidencia. Es bien lo que se hace en la selección de modelos. La selección de modelos en estadísticas toda se basa en criterios provenientes de la teoría de la información, y el principal o el más conocido que se emplea en estadística frecuentista es el AIC. El AIC se define como la deviancia más 2 por el número de parámetros, y el AIC es análogo. La deviancia es análogo a la varianza residual, en el sentido que a medida que mejora la calidad del ajuste disminuye la deviancia, y la deviancia se define como la diferencia de verosimilitud entre el modelo en cuestión que estamos ajustando y el modelo de ajuste perfecto o ajuste que se llama modelo saturado. Entonces, al aumentar el número de parámetros, al aumentar la complejidad del modelo, denotado acá en la ecuación de la diapositiva anterior, mejora el ajuste, pero mejora el ajuste del modelo a los datos, ya que disminuye la deviancia. Entonces, lo que hace el AIC es estimar el mejor de los modelos que se está comparando, y los cambios de sus dos componentes en dirección opuesta permiten minimizar el sobreajuste o overfitting. La selección de modelos también existe en estadística bayesiana y es un tema aún en discusión, y donde han habido recientes avances indicados en dos de estos artículos en el libro de Congdon. Y básicamente, resumiendo a grandes rasgos, lo que se demostró es que los criterios originales que habían sido propuestos anteriormente, que es el DIC, Deviance Information Criterion, y el BIC, Bayesian Information Criterion, eran, y cito, inconsistentes, inadecuados o no suficientemente bayesianos. Por eso se propuso un nuevo criterio, que es al día de hoy el que sería adecuado, es el criterio propuesto por Watanabe, el Watanabe-Akaiike Information Criterion, o según los americanos, el Widely Applicable Information Criterion, el criterio de información ampliamente aplicable. Entonces, este criterio de teoría de información
se basa en la distribución predictiva posterior calculado para cada dato y promediado por todas las realizaciones de la distribución predictiva posterior. Y P, W, A y C tiene que ver con el número efectivo de parámetros. Hay una teoría muy compleja que sugiero ver el criterio, el artículo de Bettari et al. Del año 2017. A diferencia de la IC, este criterio W, A y C se puede calcular para cada dato y de ahí el uso de esta sumatoria. Entonces, este criterio WIC, en este artículo que acabo de mencionar, es asintóticamente equivalente al criterio LU. Quiero explicar qué significa eso. LU, para empezar, en inglés, es exactamente esto, es el inodoro, en inglés británico. Entonces, LU CB significa Leave One Out Cross Validation. Quiero explicar qué significa eso para luego volver al punto de la selección de modelos. La validación cruzada lo que hace es que evalúa la capacidad de un modelo a predecir uno o unos datos que no fueron incluidos en la estimación de los parámetros. Esto permite detectar problemas de sobreajuste y permite detectar potenciales outliers. El problema, entonces, lo que hace este criterio de LU Cross Validation, que es que ajusta el modelo con K menos un dato, elimina un dato, ajusta el modelo con K menos un dato y evalúa la capacidad predictiva del modelo para ese dato extraído y se calcula una función sobre todos los datos que resumen el error cometido al predecir cada dato. Entonces, el problema general con todos los métodos de validación cruzada es que hay que encontrar atajos numéricos para evitar un ataque de fuerza bruta. Y esto es porque no queremos tener que ajustar el modelo K veces, particularmente cuando K que es el número de datos, es un número particularmente grande. Entonces hay que encontrar atajos numéricos y Bettari y colaboradores propusieron evaluar el expected blob predictive posterior density, es decir, la densidad predictiva posterior promedio que se obtiene sin usar el iésimo dato en la estimación del modelo, pero esto por supuesto requiere el reajuste del modelo sacando cada dato a su tiempo. Entonces lo que encontraron es que propusieron utilizar un criterio que se llama el Importance Sampling, que permite calcular un índice R de importancia de cada dato, y ese índice R de importancia de cada dato ocurre que es el inverso de la verosimilitud de ese dato en particular. Y esto, sin embargo, esto permite entonces lo que encontraron es que estos RI pueden ser estimados adecuadamente ajustando una distribución, que ocurre que es la distribución Pareto tipo 3, que es una especie de exponencial negativa, y entonces para estimar esos RI se obtiene un valor de K estimado a partir de la distribución de Pareto. Entonces aquí lo que hay son dos aproximaciones. Primero, el uso del Importance Sampling para estimar la importancia de cada dato en el ajuste, y luego el índice K, que es el parámetro de esta distribución Pareto, que nos permite obtener algo que es análogo a la distancia de Cook en la estadística frecuentista. La distancia de Cook en la estadística frecuentista nos da una idea, nos provee un índice de la importancia de extraer cada dato en los parámetros estimados. En este caso, el valor de K nos provee un índice de la importancia de cada dato en la distribución predictiva posterior del modelo. Entonces, ¿cómo se procede? Primero se añade el criterio LU a cada modelo a estimar. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos dos modelos que queremos comparar y luego se comparan los modelos a través del comando LU compare. Y entonces ese comando LU compare nos dice que el modelo M2 es el que tiene el mínimo del valor del LU y el otro tiene un valor 2,4 unidades menor, y hay una diferencia el error estándar de la diferencia de dicha comparación, algo que no se obtiene en estadística frecuentista al comparar el AIC de dos modelos, es de 4 unidades. Entonces básicamente lo que esto nos dice es que los dos modelos son razonablemente equivalentes porque el error estándar de la diferencia es similar a la magnitud de la diferencia de ese criterio LU. Entonces, cuando sea pertinente, se puede emplear este criterio
del Leave One Out Cross Validation, LUCB, para comparar modelos con y sin efectos aleatorios. Repito, solo cuando sea pertinente. Entonces, dependiendo del autor, sería posible utilizar el WAIC para obtener el modelo promedio, tal como se hace en estadística frecuentista. Entonces, esto debe utilizarse con cuidado porque no existe un consenso acerca de si los pesos a obtener a partir de los WAIC serían adecuados a la hora de obtener el modelo promedio. Entonces, podemos obtener esos valores de K ya tan anunciados para cada dato, helos aquí, y podemos entonces emplearlos en la validación del modelo. Para ello, entonces, primero veamos una tabla del diagnóstico. Tenemos 45 datos en el modelo, 44 de los valores de ese K de Pareto están en el rango muy bien, eso equivale al 97,8% de los datos, y hay un valor que está en el rango aceptable, eso equivale a 2,2% de los datos, y ninguno está en valores juzgados inconvenientes, en el sentido de que al ser inconvenientes esos datos tendrían una importancia desmesurada en la calidad del ajuste del modelo. Entonces, antes de graficar estos resultados como parte del análisis de residuos que valida la calidad del ajuste de este modelo bayesiano a los datos, debo explicar unos nuevos y mejores residuales que emplearemos para ello. Y este es el último punto. Entonces, es bien conocido que los residuales del modelo lineal general siempre tienen distribución normal. Pearce y Sheffer, en un artículo que en su época tuvo su importancia, indicaron que los residuales de Biancia y de Pearson de los GLM tendrían asintóticamente distribución normal cualquiera que fuera la distribución de probabilidades empleada en la verosimilitud de estos GLM. Pero sin embargo, recientemente se ha demostrado que aún para muestras grandes, los residuales de Biancia y de Pearson no tienen distribución normal cuando la variable de respuesta es binomial, cuando la variable de respuesta tiene distribución beta, como es el caso de las proporciones, cuando la variable de respuesta tiene distribución gamma o cuando la variable de respuesta tiene distribución Poisson. Esto invalida los resultados asintóticos analíticos obtenidos por Sheffer y llama al uso de unos residuales alternativos para validar la calidad del ajuste de los GLM, sean estos estimados empleando los métodos frecuentistas o empleando los métodos bayesianos. Entonces, Dunn y Smith propusieron estos residuales alternativos que se calculan para cada observación a partir de la distribución de probabilidades acumuladas de la variable de respuesta. Entonces, imaginemos por un momento que nuestra variable de respuesta la modelamos, la parte de verosimilitud, con distribución gamma, en el espacio o escala de la función de enlace logaritmo con unas ciertas variables explicativas, no importa cuáles son los objetos de esta ilustración. Esta es la distribución gamma, esto que está aquí 10 es simplemente un valor para focalizarnos, esto que está en esta área sombreada es la probabilidad de obtener de que esta variable de respuesta sea menor o igual a 10, lo cual podemos observarlo aquí en esta función de distribución acumulada. Esto es nada más que una función de distribución acumulada, no el cálculo de los residuales que veremos después. Entonces, la idea básica es que cuando un modelo ajusta bien a los datos, estos pueden ser considerados una muestra aleatoria generable por el GLM ajustado. Entonces, que es similar a la lógica de la distribución predictiva posterior mostrada hace algunas pocas diapositivas. Entonces, en estadística bayesiana hay una distribución de residuales para cada valor de Y, tal como lo vimos en videos anteriores, y esto se obtiene a partir de la distribución predictiva posterior. Entonces, lo que tenemos es una distribución de residuales, no un residual, una distribución de residuales para cada dato, y con esta distribución se obtienen los Randomized Quantile Residuals, los RQR, que si el modelo ajustase bien, deberían tener una distribución uniforme. Entonces, estos RQR así generados los voy a convertir a distribución normal, solo por tradición, no es estrictamente indispensable, empleando un método que no voy a discutir que se llama el Probability Integral Transform, que permite utilizar distribuciones acumuladas para interconvertirlas unas con otras. Entonces, para cada dato se obtiene una distribución de los RQR. Entonces, de nuevo, para el dato
y igual 10, aquí tenemos la distribución acumulada, esta es la distribución generada por el modelo ajustado y con eso obtenemos un residual de 0,15. Y entonces lo que vamos a hacer en realidad es utilizar un paquete que se llama Dharma, que emplea la distribución predictiva posterior del modelo. Entonces, el comando en cuestión se llama create Dharma. Esta es la distribución predictiva posterior que hay que transponer simplemente a los efectos de utilizarla con este comando. Estos son los valores observados de la variable de respuesta. Estos son los valores predichos obtenidos, la mediana de los valores predichos obtenidos a partir de la distribución predictiva posterior. Y esto hay que colocar el método de emplear. Y cuando la variable de respuesta sean enteros o sea binaria, hay que colocarle true aquí en integral response. Y estos residuales luego se convierten en la distribución normal. Esta es la lógica del método que vamos a emplear. Vamos a ver cómo se usa en estos casos. Entonces, cuando decía que cuando las variables de respuesta tienen distribución binaria o son conteos, hay un paso adicional que hay que realizar para generar una distribución continua de los RQR, y esto básicamente implica añadir, esta es la distribución de valores de la distribución predicha de valores de una distribución Poisson que genera esta distribución acumulada en forma de escalera. Entonces lo que se hace es que se le añade un valor uniforme que está entre este mínimo y este máximo, y eso permite generar una distribución continua de los residuales. Entonces cada RQR se muestra al azar de la distribución acumulada, y aquí la expresión. Y Dunn y Smith y otros artículos recientes de Feng y de Park muestran que los RQR funcionan adecuadamente para cualquier GLM, aún con muestras de tamaño moderado. Entonces, vamos a poner todo lo que necesitamos en un data frame para hacer el análisis de residuo final. Entonces, primero, los residuales que generamos en diapositivas anteriores los vamos a convertir a distribución normal, y esto es simplemente para transformar en vector el resultado de esta función QNorm. Aquí estamos colocando en ese mismo data frame los estadísticos de Pareto que grafiqué hace 3 o 4 diapositivas para cada dato. Aquí estoy colocando la mediana de los valores predichos calculado a partir de la distribución predictiva posterior. Y con esto hacemos los siguientes gráficos. Aquí tenemos la media de los residuales graficado contra la mediana de los valores predichos. Y aquí lo que observamos esencialmente es una distribución al azar. Los puntos están identificados en colores diferentes dependiendo del tipo de playa. Aquí tenemos la media de los residuales en función de la variable explicativa numérica, y aquí observamos nuevamente una dispersión al azar, y aquí observamos esencialmente que la media de los residuales para cada tipo de playa tiene esencialmente la misma media y una dispersión razonablemente similar. Aquí observamos en el QQplot que la media de los residuales de los RQR transformados a distribución normal, fue para eso que lo hicimos, tienen aproximadamente distribución normal, no están lejos de una distribución normal, con una pequeña cantidad de puntos que se desvía. Y en este último gráfico tenemos los valores de K de Pareto calculados para cada dato, donde vemos que todos los datos están en el rango correcto y hay un dato que se encuentra en el rango muy bueno, y hay un dato que se obtiene, el dato número 22, en el rango aceptable pero no excelente. Entonces, voy a mostrar aquí los gráficos, los códigos para realizar esos gráficos. Para el primer gráfico tenemos los valores predichos y los residuales que se encuentran en este data frame DF, que es un gráfico de puntos con los colores de acuerdo al tipo de playa. Bien, una línea vertical, los residuales, el gráfico de los residuales contra la variable explicativa en nivel medio de la marea es esencialmente el mismo código anterior, solamente cambiando en lugar de los valores predichos el valor nivel medio, el nivel medio de la marea. Y para los residuales contra el tipo de playa y el boxplot se obtienen de manera similar a lo que ustedes ya conocen. El QQplot se obtiene con los comandos de la librería QQplotR, que son stat QQPoint y stat QQLine,
y Stat-Cook Band, que es esa banda gris transparentada con el alfa de 0,3, y el gráfico de Pareto se obtiene de la manera siguiente. Con los datos que están en esta data frame, esto genera una variable indicadora que va desde 1 hasta el número de filas del data frame, o sea, tantos como datos, y estos son los valores de Pareto que habíamos almacenado previamente en el data frame. Queremos puntos coloreados según el tipo de playa y unos comandos adicionales que dibujan las líneas, y con esto simplemente ponemos todos los 5 gráficos en una sola hoja, en 3 columnas, colocándoles letras y demás. Y esto concluye el GLM de conteos, donde ajustamos GLM de conteos, explicamos la distribución predictiva posterior, también cómo se hace selección de modelos en estadística bayesiana al día de hoy, y el cálculo y uso de los randomized quantal residuals para la validación de estos modelos. Muchas gracias.